Bueno, vamos a dar inicio a nuestra entrevista. Les quiero presentar a nuestro invitado especial. Él es Juan Pablo, él es médico profesional graduado en Colombia y hace aproximadamente 2 años decidió irse a Alemania. Hola Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo te va? Muchas Muy bien. gracias. Bueno, bienvenido. Cuéntame, Juan Pablo, ¿qué hora es en este momento en Alemania? Bueno, acá son las 6 pasadas, son las 6:15. 6:15. Ah, bueno, Entonces, entonces estamos bien de tiempo. No te estamos haciendo trasnochar todavía. claro, claro que no. Bueno, antes de empezar, Juan Pablo, quisiera que nos contaras a las personas que están ahorita participando en este en vivo, ¿dónde estudiaste acá en Colombia y qué profesión quieres? Bueno, yo en este momento soy residente de primer año de anestesiología. Me gradué de la Universidad del Rosario en el año 2013-2 en Bogotá. Hice mi Ujú. rural, trabajé aproximadamente 4 años, 3 años y medio, algo así, casi 4 años en el hospital de mi universidad, o sea, en Medri, que muchos lo conocerán en Bogotá, que es el antiguo San Pedro Claver, y en urgencias en Salem, en la sala de reanimación, y luego decidí llevar mi proceso pues, de homologación bueno, hay que decir que venía estudiando alemán desde un tiempo, cuando me gradué algún tiempo hice 5 meses de alemán en Frankfurt, volví a Colombia, trabajé y luego finalmente pues ya inicié el proceso de homologación pues estoy acá como residente de primer año. Ok, ¿hace cuánto tiempo estás en Alemania? Desde el momento, o sea, ahorita en este último viaje que empezaste tu proceso. Entonces, en Alemania llegué el pasado abril 11, o sea que el mes pasado cumplí mi primer año, ¿sí? Ok, vale. Una pregunta que nos interesa mucho saber y es que nos cuentes por qué decidiste Alemania. Saludos desde Medellín, alguien escribe. ¡Ay, súper! Bueno, cuéntanos por qué decidiste irte a Alemania, por qué este país. Bueno, creo que todos en algún momento hemos pensado en no solo como tener una experiencia internacional, sino aparte ligada a nuestra profesión. Creo que siempre es interesante ver cómo hacen la medicina otras personas. Creo que Ujú. la calidad de medicina en Colombia es muy alta, sin embargo, siempre le queda a uno la duda y uno lee las guías, lee pues obviamente muchos textos, obviamente referencias bibliográficas de diferentes países donde si bien se hacen cosas muy similares, hay una que otra diferencia y pues siempre vale la pena ver qué resultados obtienen en diferentes sitios. En particular los países, aquí se les llama industria, que son países desarrollados, por decirlo así, que nosotros conocemos, entonces pues son destinos atractivos para todos. Creo que no solamente en nuestra área, sino en todas las áreas y pues en particular en medicinas, a muchos equipos médicos, las máquinas de anestesia, por ejemplo, con las que trabajamos en Colombia, algunas, y las que trabajo acá, claramente son alemanas. La máquina de anestesia, que es nuestra herramienta tal vez principal. Entonces, sí, básicamente es una experiencia no solamente cultural, que vale la pena mencionar, sino también una parte académica interesante, que es un intercambio de ver, hacer un contraste de lo que uno aprendió en Colombia con lo que se ejerció en Colombia, que tuve la oportunidad, y luego ver cómo se ejerce en Alemania, que es un país, digamos que tal vez por muchos considerado el motor económico de Europa. Ok, bueno. Les cuento a las personas que están conectadas que Alemania hoy en día se encuentra en la búsqueda de médicos profesionales para cubrir plazas en sus hospitales, en todas sus clínicas. El proceso como tal ya se los vamos a explicar en una cita virtual personalizada, pero básicamente si ustedes alcanzan el nivel requerido de alemán, podrán iniciar el proceso para homologar título, trabajar, obtener una licencia médica y claramente poder hacer su especialidad, poder hacer la residencia que es totalmente gratis. Uh -huh. Eh, ¿Cuánto tiempo te demoraste, Juan Pablo, en aprender el alemán y tener el nivel que se necesita para la homologación? Bueno, la homologación hay que decir se puede empezar desde el nivel B2, ¿sí? Entonces hay que, digamos, que hacer una claridad que Alemania, tal vez como Estados Unidos, tiene la particularidad de que cada departamento, es decir, en Estados Unidos, digamos, sería, pues, no sé, Arizona, Texas, cada uno tiene su propia legislación y aplica, acá pasa algo parecido, aquí se llaman Bundesland, que serían el equivalente a los estados de Alemania, y cada Bundesland tiene diferentes tipos de legislación. Entonces,
es a veces difícil generalizar, aunque el proceso es uno solo, pero tiene sus particularidades. Con nivel B2, dependiendo del departamento donde esté, se puede empezar el proceso de homologación. ¿Y por qué digo que depende de la región? Porque si bien nos vamos a pensar en, digamos, el norte de Alemania, por ejemplo, si quiero empezar mi proceso en Berlín, que aunque no es un departamento, se considera como tal, así como Bogotá DC es distrito capital, funcionará como si, o sea, funciona en Colombia como si fuera un, digamos que un departamento como tal, pasa igual. Digamos, en Berlín nos van a exigir más nivel de alemán que sí, que en otros lugares, ¿sí? Las ciudades principales suelen exigir un poco más de nivel de alemán, pero obviamente cada departamento tiene sus particularidades. Entonces, para decir algo general, se puede empezar para responder tu pregunta desde el nivel B2 de alemán certificado, ¿sí? Entonces, hay algunas excepciones que solamente con la participación de un curso de alemán, en particular si es el curso, hay unos cursos que tienen convenio con la embajada alemana y con Alemania como tal, como país, pero en general me atrevería a decir que con un B2 certificado, un examen que certifique que una persona tiene un nivel B2 de alemán, se puede iniciar el proceso. Ok, ¿y cuánto tiempo te demoraste tú en tener ese nivel? Listo, me demoré, bueno, el alemán no es un idioma fácil, eso hay que decirlo, y no quiero decir que sea imposible, nada que ver, porque muchos, precisamente yo, ahí viene la respuesta, yo al principio terminé mi rural y me vine a hacer 5 meses y medio, casi 6, de alemán, y yo vine realmente a mirar, yo dije, quiero literalmente perderle el terror que llaman un poco al alemán, o definitivamente decir, oiga, no, es un idioma de pronto como los idiomas de Asia que mejor descarto la idea. Sí. Vine y fue al revés. O sea, aunque nunca voy a decir que es fácil, pero por lo menos dije, no es tan complicado como muchos piensan. Hay que dedicarle tiempo, pero le dediqué 5 meses y medio, volví a Colombia, me mantuve en Colombia, eso es importante porque trabajé un tiempo, me mantuve en Colombia estudiando, porque como cualquier idioma es algo de costumbre, se pierde mucho el nivel. Me mantuve haciendo cursos, algunos online, otros presenciales y demás. Siempre me preocupaba por buscar contactos de alemanes en Bogotá para poder un poco, sí, para poder practicar, pero en general puedo decir que con entre 8 meses y tal vez 9, dependiendo, cada persona tiene un nivel, una velocidad de aprendizaje diferente, creo que 8 meses son suficientes para uno alcanzar un nivel para empezar la homologación. O sea, para alcanzar un nivel B2, creo que 8 meses es un tiempo razonable. Ok, vale, perfecto. Nos comentaste ahorita que estás haciendo anestesiología. Sí. ¿Nos puedes contar, sí, o sea, qué tan cierto es que en Alemania una especialidad se hace en un hospital o se presentan directamente al hospital y no a una universidad? Claro, claro, claro. Eso que estás diciendo, Diana, es verdad. Acá, si bien existe el mismo modelo que en Colombia, que digamos, por ejemplo, mi Universidad del Rosario tiene como sede central a MEI o la antigua San Pedro Claver, o como, digamos, como base de sus residencias, sin decir, obviamente, que pues aunque es un hospital grande con todos los servicios, hay algunas rotaciones que deben hacerse en otros hospitales, pues porque así es, no todos los hospitales tienen todos los servicios. Pasa igual. Acá hay algunas universidades, existe el modelo que hay universidades ligadas a un hospital, pero no es el modelo que siguen la mayoría. La mayoría de residencias funcionan con un hospital o con una cadena hospitalaria. En mi caso, por ejemplo, estoy haciendo una anestesia. Empecé, por ejemplo, cirugía de tórax, no tenemos en mi hospital, pero tenemos un hospital hermano, ¿sí? Que es de la, digamos, una filial de un hospital donde se puede hacer. Entonces hace la rotación y se vuelve. Lo mismo con neurocirugía, hay otra base de otro hospital donde se puede hacer pues, neurocirugía, no, sino obviamente la parte de anestesia, neuroanestesia se hace en nuestro hospital y se vuelve a la base. Funciona muy parecido, pero sí, muy claro lo que acabas de decir. La regla, o sea, el general es que no están ligadas a una universidad. Ok, vale. Vamos a empezar con ese paso a paso para poder aplicar a esa residencia. Sabemos que acá en Colombia ustedes tienen una o dos oportunidades en el año para presentarse a una especialidad y se presentan a la universidad, ¿cierto? Sí. En Alemania, ¿cuántas veces en el año te puedes presentar a esa residencia? Pues mira, en Alemania, como bien lo dijiste al principio, como hay realmente una necesidad, ¿sí? Es una necesidad que pues el país presenta. Ahora, hay que hacer una claridad. Acá no existe la figura que nosotros tenemos en Colombia del médico general. Acá el médico
tiene que tomar una especialidad, ¿sí? Digamos que si uno quisiera irse por la rama de que lo que en Colombia se llama medicina familiar, se llama House Arts, y el House Arts es una especialidad como tal, entonces casi que cada médico que se gradúa acá tiene que escoger, y entonces uno se divide. Y dado esa, digamos que esa división, pues obviamente habrá unas más o menos más solicitadas, en particular, por hacer una mención, ortopedia es la favorita de los alemanes. Es difícil conseguir una en ortopedia. Sin embargo, anestesia no es de las predilectas de los alemanes, por lo cual plazas de anestesia hay bastantes, muchísimas, podría decir yo. Entonces, sí, entonces cada vez por año, entonces yo te digo, eso no viene como en Colombia que está dado por, digamos que yo sé que digamos que para empezar la residencia, bien sea, a veces empieza a principio de año o a mitad o a final o lo que sea. No, acá realmente viene a la del hospital. Entonces, a veces pasa que un residente que empezó, por decir algo, su proceso en un abril, por ejemplo, termina sus años de residencia en un abril, en el futuro de algún año, y en ese abril se libera una plaza, pues porque la persona terminó sus estudios, hace un examen que acá hace falta para hacer FAJARTS, que es como ser especialista, se gradúa como anestesiólogo y en ese momento él ya, digamos que obviamente deja su plaza de residente. Esa plaza empieza a estar disponible para alguien que lo quiera ocupar. Así funciona. Que podríamos decir que los médicos tienen 365 días del año para poder aplicar a una especialidad. De acuerdo. Porque todo el tiempo se están liberando. Exacto. Si uno tiene por decirlo así, un abanico, no se erradica, ¿no? Es decir, viene a Alemania, por decir un ejemplo, llegas a Düsseldorf, el departamento, o digamos que Bundesland, que es digamos como se le llama acá, es Nordrhein-Westfalen. Llegas a Düsseldorf y tú tienes el abanico de presentarte a todas las ciudades principales de la región y obviamente la posibilidad de conseguir un cupo en la región que es grande y tiene muchos hospitales, pues es muy alta de conseguir una en cualquier mes, cualquier día del mes de cualquier mes del año. Ok, vale. Listo, tú te presentaste y para poder ingresar a tu residencia o para poder ser residente en esa clínica o en ese hospital, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tuviste que presentar documentos? ¿Solo fue una entrevista? ¿Cómo fue ese proceso, ese paso a paso? Bueno, listo. Entonces, obviamente es un paso que tiene, o sea, es un proceso que tiene muchos pasos, pero digamos que por decir las cosas grandes son, uno, traer los documentos listos de Colombia, que es tener los documentos traducidos, apostillados, ¿sí? Después de que uno los tiene de esa manera, los presentó en la embajada, consiguió su visa, llega acá. Yo le recomiendo a cualquier médico que es muy diferente estar en un aula de clases a estar en alemán, entonces yo siempre recomendaría a cualquier médico llegar acá y volver a estudiar alemán. Así uno sepa, a menos de que la persona tenga, digamos, padres o digamos que el alemán sea un idioma nativo, a cualquier colombiano yo le recomendaría lo que hice yo. Tal vez haya personas con más capacidades para un idioma que otras, pero llegar a ser acá idioma. Así uno sepa que tiene un nivel de alemán. Yo llegué acá con mi nivel B2 certificado de Colombia, sin embargo uno llega y es un choque. Entonces, llegar con su idioma alemán, le recomiendo a todos tener su examen ya listo, porque al tener uno su papel donde dice esta persona tiene un nivel B2, tú dejas tus documentos en una oficina. Esa oficina, de acuerdo a la ciudad, departamento, es decir, Bundesland, toma un tiempo en analizarlos y procesar esos documentos. Entonces yo diría lo más importante es uno presentar sus documentos en orden y esperar una respuesta. Eso puede tomar unos meses, varios. No necesariamente 6, pero sí tal vez unos 2, 3, dependiendo de obviamente lo que venía diciendo del departamento, puede tomar más o menos, pero es digamos que meses. Y esos meses sirven, digamos que quedan muy bien para uno llegar a retomar eso alemán, ¿sí? Entonces, sí, ese sería el segundo paso, dejar sus documentos en una sede que se llama Regillus Presidium, que es como las centrales como por decir, de personal de salud, ni siquiera de personal de salud, todas las carreras extranjeras tienen personas que vengan con una carrera del exterior, tienen que dejar sus documentos en este Regillus Presidium, que es como la entidad encargada. Uno los deja ahí, quedan, digamos que en proceso, y uno empieza a recibir correos de ellos diciéndole, ¿todo está en orden o no? Oiga, a mí, por ejemplo, me llegó, yo no me lo esperaba, me llegó un correo diciéndome, oye, sabemos que en Colombia hay una cosa que se llama servicio social obligatorio, ¿dónde está tu certificado? Entonces yo no contaba
con eso, yo había también investigado, a través de ustedes también me enteré de muchas cosas. Me tocó decirle a mi familia en Colombia, yo tengo ese papel, envíenmelo. Entonces, paso 2, tener los documentos que solicite la entidad, digamos que de la región. Paso 3, cuando le dan el aval de decirle a uno sus documentos están en regla, entonces en ese momento, entonces, o durante incluso uno puede ir mandando su Beverbook, se llama, es la palabra que se utiliza, que es para mandar como su aplicación a un hospital para determinada plaza de una especialidad. Entonces, uno obviamente lo pueden llevar a una entrevista y en una entrevista le cuenta al jefe del departamento por qué está interesado en hacer la especialidad. Realmente no es una entrevista de conocimientos, eso hay que decirlo. No es como en Colombia que te van a hacer un examen preguntándote conocimientos prácticos o teóricos, sino te van a hacer algo mucho más general, que es por qué Alemania, en qué estado, o sea, en qué parte del proceso usted va, es decir, cómo están sus papeles en Alemania, porque ellos obviamente quieren ver la factibilidad de qué tan pronto va a ser la contratación, que es lo que les interesa. Y ya de pronto podrían, obviamente, es una regla, no, o sea, no puedo generalizar, pero generalmente no es una pregunta de conocimiento, sino es algo muy general, y lo pueden llevar, en mi caso yo quería anestesia, me llevaron un día a salas, entonces estuve un día en salas, donde estuve con los jefes, los profes, por decirlo así, cada uno me va mostrando, también preguntándome cosas, pero lo que digo, no tanto como una evaluación, era más como conociendo a la persona, qué background tenía, o sea, qué tipo de formación uno tenía, y sí. Digamos que después de eso, entonces tú esperas otro tiempo, si el hospital dice, estoy interesado en ti, te expiden un documento que sería, o uno debe pedirle, si no se lo dan a la persona que lo entrevistó, decirle, bueno, yo para poder ingresar residente necesito un documento que es una de dos, o un contrato de trabajo, o un Stelle Zusage, que es una carta que dice, estoy interesado en esta persona para contratarla. Los dos son válidos para iniciar el proceso. Ok, bueno. Sabemos que tú ya estás en proceso de homologación. Cuéntame cómo te ha parecido ese proceso y en este momento en qué etapa estás. Listo, entonces entonces otra vez lo mismo. Cada departamento tiene sus particularidades. Lo que es una ley para toda Alemania es que hay que hacer 2 exámenes, así como los que conocen el proceso de Estados Unidos, hay un Step 1, hay un Step 2 y un Step 3. Acá hay 2 exámenes. Hay uno que se llama Fachsprachprüfung y hay uno que se llama Kenntnisprüfung. ¿Sí? Aparte del examen de alemán, que ya lo mencionamos antes. Estos 2 exámenes hay que tomarlos eventualmente cuando le den la cita a la persona. Entonces, de los 2 exámenes que hay que hacer para uno estar literalmente habilitado como médico, pues digamos que legalmente habilitado, necesitamos los 2 exámenes. Depende del departamento, con el primer examen ya se puede ejercer la profesión, que es mi caso. Yo ya tengo mi primer examen, lo presenté, hice el curso de preparación para el primer examen con ustedes y estoy esperando cita para mi segundo examen. Entonces, con el primer examen se puede empezar la residencia. Ojo, depende del departamento. En mi caso se puede empezar y hay que preguntar, porque no todas las personas les valen el tiempo dependiendo del departamento. Yo se puede decir que empecé la residencia porque la persona encargada, digamos que el director del programa, dijo que me iba a certificar el tiempo que yo hiciera dentro del hospital para la residencia de anestesia. Hay partes donde se inicia, pero no empieza a contar el tiempo hasta que se cuente con los 2 exámenes. Yo tengo la fortuna de que el tiempo me está corriendo, sí, teniendo el primer examen. Eso pasa en este departamento y pasa en otros. Y básicamente es eso. Entonces, digamos que ya voy, digamos que los primeros 6 meses de mi residencia y estoy esperando cita para el segundo examen para completar el proceso. Ok, bueno. Quiere decir que ya presentaste ese primer examen que es como de terminología médica. ¿Tú nos puedes contar cómo te fue en ese examen, cómo está estructurado, de qué se trata? Claro que sí. El primer examen, como bien lo describiste, es más de terminología médica, más que de conocimiento médico. Lo de siempre, depende de cada estado. Hay estados que meten un poco de contenido obviamente de medicina, pero no es la regla y no es lo que está establecido en el papel.
En todos los departamentos te van a decir que es algo que tú tienes que saber comunicarte con un paciente, que es clave, y también saberte comunicar con otro colega. Es decir, tú tienes que poder examinar a un paciente en alemán, saber qué te está diciendo, entender cuál es el problema y transmitirle eso a, en este caso, a tu jefe, es decir, así, tu hogar, que es un equivalente al profe en una residencia en Colombia. Entonces, eso es lo que evalúan ahí, y como bien dijiste, es saberse expresar en alemán, entender el lenguaje en alemán de los pacientes y poderlo expresar verbal y de manera escrita ante una entidad. Entonces, uno tiene un examen que es eso. Ok. ¿Nos puedes contar un poco cómo te fue en ese examen? ¿Qué te preguntaron? ¿Quiénes te evaluaron? ¿Dónde lo Claro, presentaste? el examen lo presenté el 1 de febrero. El examen tiene 3 partes grandes. La primera, pues la entrevista con el paciente, que es obviamente hacer la anamnesis. La segunda es escribir, digamos que hacer un resumen de la historia clínica de los datos que uno, pues de la anamnesis, hacer un, literal, como en Colombia o como en cualquier parte del mundo, se hace una anamnesis donde se establece primero, pues bueno, obviamente uno le pregunta motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes, luego se hace un diagnóstico presuntivo y se ponen los, digamos que los paraclínicos o exámenes que uno crea que requiere el paciente para establecer un diagnóstico. Eso se hace en una hoja. Entonces, primera parte, entrevista con el paciente, segunda parte, escrita, y tercera, hacer, digamos, comentarle, presentarle al paciente a el especialista, en este caso el jefe, de qué es lo que uno encontró hacia el paciente y explicarle cuál sería, digamos que el paso a seguir con el paciente. Entonces, sí, si bien sería, si requiere estos exámenes, si es un paciente, por decirlo así, digamos, un ejemplo, que viene con apendicitis, pues que la idea sería, digamos que llevarlo a salas de cirugía, digamos que proponer. Entonces es un diagnóstico presuntivo y eso es lo que evalúa. Ok. ¿Al cuánto tiempo te dieron los resultados de ese examen? Inmediatamente apenas acaba el examen, lo llaman, bueno, entonces algo que no te respondí, el examen lo realizan 3 personas, que son realmente, digamos que una persona que está a cargo de la parte logística, digamos que de guiarte, y 2 médicos, que cada uno puede tener una especialidad. En mi caso, los dos, era un ortopedista y un internista, pero realmente lo que decía, ellos no van a preguntar sobre sus especialidades, sino están a cargo de saber que uno se sepa comunicar. Entonces, ese es el número de personas que hacen el examen 3, ¿sí? Y los resultados te los dan inmediatamente después de que se acaba el examen. Entonces, claro, ahí no es una sola persona que hace el examen a la vez, son varias. Entonces, claro, mientras uno tiene que esperar, mientras, no sé, si en ese día están examinando a 15 personas, o en un horario, por ejemplo, los horarios venían desde 8 a 11 de la mañana, entonces hay un número de personas, cuando los terminan de examinar, van pues, a una sala de espera y luego lo llaman a uno a una mesa y le dicen si aprobó o no aprobó, y si aprobó le entregan el certificado ese mismo día. Ok, vale, perfecto. ¿Qué pasa si ese examen se pierde? ¿Lo pueden volver a repetir? ¿Cuántas veces se puede volver a hacer? ¿O no? Definitivamente solo es una vez y ya. No, sí se puede repetir, y esa es la parte buena de este primer examen. El primer examen se puede repetir, digamos que eso lo sé porque cuando uno le llega la invitación, pues uno obviamente, todos tenemos esa preocupación de decir, hombre, si me va mal, ¿qué hago? Entonces, el examen se puede repetir, ese primer examen, ojo, se puede repetir ilimitadas veces. O sea, nos puedes presentar las veces que sea necesario. Sí, desde que tú tengas la disponibilidad de tiempo, de dinero, porque también tiene un costo, obviamente, pero sí, se puede repetir ilimitadamente el primero. ¿Cuánto vale ese examen? Ese examen, otra vez, la respuesta de siempre depende del departamento. Hay unas tarifas exageradas, pero cuesta 400 euros. En mi caso costó 400 algo, pero es 400 algo. Si no estoy mal, 440 por ahí. Ok, vale, pero sí, dependemos del estado donde estén haciendo el proceso. Bueno, una vez pasaste ese examen, que esto fue ahorita en febrero, fue hace poco, ¿qué proceso siguió para ti? No, pues para mí ahí lo que vino fue que pues
como digamos que el jefe que me había contratado me había dicho que obviamente necesitaba ese examen, el momento que yo lo pasé, pues obviamente se confirmó que, pues, que todo lo que yo venía haciendo en mis prácticas de anestesia iban a ser tenidas en cuenta. Porque, pues claro, si yo no pasaba el primer examen, pues probablemente no me iban a tener en cuenta digamos que mi proceso de aprendizaje en anestesia en el hospital, porque pues legalmente no estaba para Alemania, no estaba aprobado. Pero como lo aprobé, pues se me validó ese tiempo que llevaba haciendo y se me sigue validando. Cada cosa que yo haga, pues se cuenta. Aquí cuentan, así como tal vez en Colombia los cirujanos tienen, no sé, que hacer un número de apéndices determinado para ser cirujanos, pues igual acá. Entonces tienes que hacer un número, digamos que bloqueo de anestesia renal, un número de bloqueos de plejo, bloqueo escaleno, eso lo van teniendo en cuenta y uno tiene que ir llevando se llama logbook, que es donde uno tiene en cuenta, dice esto, y luego se tiene que firmar. Entonces, después de que tú pasas el examen, quedas en lista de espera para el segundo examen. Y dependiendo del departamento, pues te van o no contando el tiempo. Lo bueno es que te pagan durante el tiempo de espera, tú estás trabajando y estás aprendiendo. ¿Sí? Ok, bueno, ya te iba a preguntar el tema del salario, pero espérame porque tú ya me tocaste el tema del segundo examen. Tú nos cuentas que quedas como en lista de espera. Sí. ¿Cuánto tiempo aproximado? Sé que no es un tiempo fijo, que en todos puede variar, pero aproximadamente ¿cuánto tiempo puede pasar para presentar ese segundo examen? Esa pregunta, bueno, la misma respuesta. Depende del Depende del departamento. estado. Depende del departamento, sí. Y depende del estado, ¿no? O sea, del estado no ya del estado de departamento, sino del estado, por ejemplo, el coronavirus por hacer el COVID-19, por hacer una referencia. Esto retrasó procesos y adelantó otros. Por de ahí puedo hablar, digamos, otras cosas, pero no es la pregunta. La pregunta es, digamos, desde que uno ya, digamos que presentó su primer examen, ¿cuánto tiempo pasa para que llegue el segundo? En mi departamento es una espera larga que puede durar entre 6, 8, 10 y, dado coronavirus, conozco un compañero mexicano, urólogo, que le tocó esperar, en abril se cumplía su plazo de espera de 10 meses, lo tenía ya fecha del examen, llegó el COVID-19, va para julio. Entonces, digamos que por algo inesperado, no usual, pues obviamente el tiempo se prolongó, pero es una espera larga porque sí, o sea, no es de 2, 3 meses, es siempre, casi siempre diría yo que superior a 6 meses. Conozco otros colombianos y otros latinos que es igual. Ok. ¿Conoces cómo es el proceso de ese examen? ¿Cómo está estructurado? ¿Qué les van a evaluar? Sí, también lo tengo, pues, no lo tengo tan claro como en el anterior que ya presenté, pero obviamente sí sé las partes grandes. Obviamente me estoy preparando para ese examen. Tiene una parte igual, que es una entrevista, uno realmente ahorita cambió, hace un tiempo era un paciente simulado. Ah, bueno, se me olvidó decir, el primer examen es con un paciente simulado también, no es un paciente real. El segundo examen, si bien venía siendo con paciente simulado hace un tiempo, tengo entendido, eso no me tocó a mí, el mío dice en la hoja que me llegó que va a ser con un paciente real. Entonces quiere decir que voy a ir a un hospital, voy a entrevistar a un paciente alemán o podría ser, bueno, de cualquier parte de Europa que esté hospitalizado en un hospital alemán que habla alemán. Y vas a tener que hacer lo mismo, hacer una anamnesis, un diagnóstico presuntivo. Vas a tener que comentarle lo mismo que se hizo la vez pasada, comentarle ese diagnóstico presuntivo a un médico especialista. Y en este caso no es uno, sino son una cohorte de 4 médicos, dentro de los cuales fijo, o sea, hay un internista y los otros 3 pueden variar. Puede ser un cirujano general, un ortopedista y un farmacólogo, por decir. Conozco esa comisión, le tocó a un compañero, pero son 4 médicos, de los cuales ya no se van a enfocar en que tú hayas hecho bien tanto digamos que el diagnóstico, sino se van a enfocar más en conocimientos. Se llama Kenntnisprüfung, que eso traduce pues prueba de conocimientos. Entonces ahí sí te van a decir, si su diagnóstico presuntivo es, por decir cualquier cosa, es digamos, sea de tiroides, un carcinoma de tiroides, entonces usted qué sabe sobre sea de tiroides, cuál es el tipo histológico más frecuente, cómo lo abordaría, qué tipo de imágenes recomendaría, bueno, ya temas médicos, ¿sí? Van a ir a conocimientos teóricos y prácticos en alguna medida, pues sí, obviamente respuestas verbales de conocimientos prácticos. Ok, vale. Bueno, tú ya en este momento estás
trabajando, porque la residencia en Alemania se considera un trabajo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de trabajar en Alemania en cuanto a sueldos, horarios? ¿Has sentido de pronto algún tipo de discriminación? ¿Has estado bien? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, interesante. Lo mismo, vuelvo a la respuesta más, mi respuesta favorita. Depende, depende. Entonces, para hablar del sueldo que nos interesa, depende también mucho. En mi departamento hay unas particularidades que son chéveres, que son buenas y malas. ¿Por qué? Yo estoy en Baden-Württemberg, que es el sur de Alemania. Me están contando mi tiempo de especialidad, pero gano menos, no tengo el segundo examen. Eso no pasa en todos los departamentos. Hay departamentos donde con el primer examen te pagan sueldo completo. El sueldo completo de un médico residente de primer año son 4.400 euros menos el 40% de impuestos, que se llaman Stoya. ¿Sí? Entonces, eso depende. Entonces, digo, yo estoy ganando un poco menos por lo que no tengo el examen. Con la ventaja de que no tengo, digamos que no tengo turnos y tengo fines de semana libre porque se considera que lo que yo estoy haciendo todavía es preparación para el segundo examen. Entonces, digamos que tiene pros y contras. Sí, eso es lo que voy a decir. Entonces se gana de acuerdo al estado, pero en general se gana, eso es el promedio. Pero realmente 4.400 menos impuestos en el 40% te terminan llegando aproximadamente, promedio, 2.400, 2.500 euros mensuales. Eso es un, decir, un número exacto. ¿Qué más me preguntaste? Discúlpame, aparte del Horarios de trabajo. horario de trabajo. Horario de trabajo. Y eso sí es una regla que para cada persona se trabajan 8 horas al día, 5 días a la semana. Obligatorio eso sería, bueno, entonces en Alemania uno puede hacer, dependiendo de lo que uno quiera, obviamente yo siempre recomendaría empezar con tiempo completo, porque pues al principio uno tiene que realmente absorber mucho el idioma y coger mucha experiencia, pero aquí se puede trabajar 100%, 75%, 50% del tiempo. Y ese tiempo tiempo completo se considera 8 horas al día, 5 días a la semana. No quiere decir que no haya turnos y eso. Yo no las tengo ahora, pero no quiere decir que no los vaya a tener. Los turnos, horas extra, fines de semana, se consideran precisamente horas extra y son pagas. Vienen obviamente, de acuerdo a la necesidad del hospital, ¿sí? Entonces, sí, tal vez una persona que esté en medicina interna y en esta crisis del COVID-19 va a tener una carga laboral extra, pero también se le va a reconocer eso, bien sea en tiempo o en dinero. Eso viene de acuerdo a lo que uno establezca con su empleador. Ok, vale. ¿Cómo es el trato general con los médicos latinos? Sí, tienes razón lo que me decías. Todos tenemos ese miedo y yo lo tuve. Yo decía, yo soy mexicano, soy latino, alemán y toda la historia. Realmente yo, en mi experiencia, y estoy en el sur de Alemania, que digamos que era una región fuerte en el pasado en cuanto a temas de discriminación, no lo he sentido. No he tenido ni el primer evento que me hayan discriminado, no lo he tenido y pues yo no sé qué es la discriminación en mi caso. O sea, ni en el hospital ni afuera. Eso es bueno decirlo, sí. Hay personas que me han contado eventualmente, pero sí, que sí, pues no médicos, ¿para qué voy a decir? Otras personas que han venido a Alemania han tenido experiencias feas, yo no las he tenido y creo que no son lo general y por lo menos donde yo estoy ni en el hospital, ni en la calle, ni nada. Ok, vale, súper. Bueno, tú tuviste la oportunidad de trabajar acá en Colombia. Cuéntanos qué diferencias encuentras de trabajar aquí en Colombia a lo que estás haciendo ahorita en Alemania, trabajar en Alemania como tal. Bueno, la principal diferencia es uno, que tal vez acá, como ya sabemos, aunque también en Colombia es igual que los tiempos y las llegadas son estrictas, pues acá más, ¿sí? Los alemanes son muy estrictos con el tema de llegadas tarde y lo demás, y pues uno tiene ese dicho que se decía antes de marcar tarjeta, acá funciona. Tú tienes ahí una máquina donde está un chip, donde tú apenas entras al hospital, lo presentas y ahí queda registrada la hora a la que llegaste. Y a la hora que te vas tienes que poner. Esa medición del tiempo va a determinar hasta cierta medida, con algunas excepciones, las horas que tú pasaste en el hospital y tu pago. Entonces, sí. Entonces, sí, comparado con Colombia, pues es diferente, lo que te digo, es una cultura diferente, una diferencia grandísima
que se me viene a la cabeza cuando me hacen esa pregunta es que nosotros médicos canalizamos. Nosotros estamos acostumbrados en Colombia a que creo que cualquier persona que esté acá pues sabe que nosotros, o por ejemplo, si has ido al médico alguna vez, creo que la que te pone un acceso venoso es la enfermera en Colombia. Acá somos nosotros. No siempre, pero casi siempre. O sea, la mayoría de las veces. Realmente nos toca eso. No creo que digamos que sea un reto grandísimo, ¿no? Pero pues es algo nuevo, es algo diferente. Eso no lo hacemos en Colombia, hay que acostumbrarse y tomar muestras también. Acá en Colombia nosotros son la parte de enfermería que nos ayuda con la parte de toma de muestras, acá la hacemos nosotros. Enfermería tiene otras labores y que si bien a veces también obviamente no quiero decir que estén exentas, porque a veces también lo hacen, no es dependiendo del departamento, lo que digo, medicina interna es de diferentes cirugías es diferente de anestesia, etcétera, pero en general son tareas que nos corresponden a nosotros que en Colombia no. En cuanto Ok. a residencia es muy parecido. Los profes son los profes y pues hay una jerarquía, como en medicina, en los hospitales hay jerarquía, el de primer año, el de segundo año, tercer año, el especialista, el jefe del programa y de ahí para adelante. Ok. ¿Qué encuentras positivo de vivir y trabajar en Alemania? Uy, pues muchas cosas, la verdad que pues el cambio es fuerte por muchas cosas. Uno está acostumbrado a que tiene obviamente el respaldo de familia, amigos, todo. Yo aquí en particular puedo decir que me vine con 2 compañeros que se graduaron conmigo, entonces realmente tenemos un apoyo en cuanto a eso. Pero bueno, la tranquilidad en Europa es muy chévere, o sea, no es obviamente darle tierra a mi país porque lo quiero mucho, pero hay que reconocer que a veces la parte de delincuencia es difícil. Eso no lo tenemos acá. Pues obvio que sí he escuchado que roben a gente, claro, en cualquier parte del mundo, pero que si es usual, no es usual y que puedes estar muy tranquilo en el... Y lo otro, el sistema de transporte, eso es clave. El sistema de transporte alemán es muy bueno. Entre ciudades, en la misma ciudad, hay ciclovías, hay ciclorrutas, están los trams de las ciudades que son buenos, no son baratos, no, eso es un error que a veces la gente dice, no, es baratísimo, no, tiene un precio, digamos que es justo, parece, que es un sistema limpio, efectivo, que tiene horarios fijos, que si se retrasa aparece en una pantalla y bueno, los que hayan tenido la oportunidad de venir saben como que el Deutsche Bahn es una empresa de transporte que es reconocida mundialmente. Ok. ¿Qué nos puedes contar, ya que me tocas el tema del transporte, acerca de la ciudad, de los gastos, con cuánto te mantenías tú mientras estabas estudiando el idioma? Porque claramente a cambiar el proceso ya vas a empezar a recibir un sueldo, que es lo que está Claro. pasando en este momento. Pero cuando tú te fuiste a Alemania, que fuiste como estudiante, hay que tener presente que los estudiantes de idiomas no tienen permiso para trabajar. ¿Cómo te mantuviste? ¿Cuánto gastabas? ¿Cuánto pagabas en arriendo, en la alimentación? La respuesta favorita. Eh, Depende, listo. sí, si te vas a ir a Berlín, o sea, te vas a ir a Múnich, o sea, a Múnich, como le decimos nosotros, el arriendo va a ser muy diferente a si vives en una ciudad, que yo vivo en una ciudad que se llama Heilbronn, que es en Baden-Württemberg, es una ciudad tal vez la séptima más grande del departamento. Es una ciudad, digamos, tiene 2 hospitales grandes y tiene todo lo que uno puede necesitar. O sea, si quieres un cine, si tienes el cine, tienes un teatro, tienes buenos accesos viales para ir a otras ciudades, tienes un aeropuerto internacional que es el de Stuttgart, que queda 45 minutos. Bueno, entonces eso depende. Si vas a ir a un sitio, si vas a ir a Berlín, vas a pagar muchísimo más por arriendo que si te vas a otra ciudad. ¿Con cuánto? Pues bueno, eso digamos que por ley para uno poder incluso hacer el proceso de la visa, en la embajada te piden, o sea, me recuerdo, si no estoy mal, creo que son 700 euros por mes. Ahorita están pidiendo 853. Eso, sí, más o menos lo tenía. En mi época, el año pasado, que no es tan lejos, eran 700 algo, 760. Eran Si no 720 me y lo acuerdo mal. subieron. Bueno, Sí. entonces, exacto. Entonces, exactamente, sí. Entonces, perfecto. Entonces, eso es lo mínimo. O sea, sin eso no puedes venir, no puedes venir. No puedes venir porque si no te van a dar la visa. Ya cuando la tienes, ahí sí depende un poquito de tu habilidad para saber, digamos, o de qué tanto. Si quieres vivir solo y un apartamento solo para ti, pues probablemente 700 euros no te alcancen. Al principio vas a tener que buscar
Opciones es que pues obviamente como estudiante hay que buscar, y lo que es muy frecuente, que no pasa tanto en Colombia, que en Colombia si tú te quieres ir solo tienes que arrendar un apartamento tú, acá pasa, es muy frecuente, bueno, en Colombia también hay, pero no es que acá un apartamento de 4 cuartos se alquila, alguien obviamente queda como titular y se alquila los 4 cuartos, así bien sea para estudiantes o demás. Entonces, realmente eso es lo que yo opté, por ejemplo, que era pagar. Entonces ahora, para dar una respuesta concreta, pagar menos de 200 euros de arriendo es algo que está salido un poquito de la realidad. Entonces, yo diría que un arriendo normal de un cuarto en una zona adecuada, es decir, una zona que no quede ni tan lejos, porque a veces puedes vivir bien, pero muy lejos, muy apartado de donde tienes o curso de idiomas o las oficinas y demás, creería yo que entre 300 y 400 euros por un cuarto es un cuarto donde tal vez tengas que compartir baños sí o no, dependiendo de lo que te digo, de la ciudad, de la región, muchos factores, pero no, yo pensaría que para hacer un presupuesto, menos de 400 euros de arriendo no lo haría yo. Creo yo que 400 es un buen punto de partida para conseguir un arriendo. Puede ser, digamos que más o menos 100. Es decir, si buscas mucho, puedes buscar algo más barato, o si de pronto quieres un poquito más de confort, pues te puedes ir un poquito más caro. Ok, eso en tema de arriendo. En tema de alimentación, ¿cuánto más o menos en promedio te gastas en mercado? Eso sí puedo decir, muchos dicen, no, en Alemania es súper caro la alimentación, no sé qué, no me parece, no me parece, no me parece. No me parece, y obviamente he hecho las cuentas, ahora pues no vamos a desmenuzar. ¿Cuánto gastas en mercado? Entonces, lo que te dije, exacto, un promedio de 150 euros creo que puedes gastarte en mercado al mes. Ok, vale. Claramente, con estas cuentas que son pues como redondeadas, efectivamente lo que piden de solvencia para la aplicación de visa sí alcanza para mantenerse uno Sí, como estudiante, claro, perfectamente. claro, claro. Claro, claro. Ahí hicimos, haciendo las cuentas, 400 euros pagas de arriendo promedio, luego le sumas 150 euros promedio, vas 550 y vienen cosas extra. Por ejemplo, a mí me pasó, yo tengo gafas, se me perdieron las gafas y me tengo que comprar unas nuevas. ¿Cuánto me costaron las gafas? Me costaron 150 euros. Entonces ahí ya habría completado, si yo fuera un estudiante, los 700 euros. Ya. Entonces, yo creo que 150 euros, como yo le digo, de colchón, que se llama para lo que puede aparecer en el mes, está bien. Obviamente, yo nunca le recomiendo a las personas, yo me vine con un poquito de colchón, no mucho, no voy a decir, pero yo conté con eso, con el requerimiento mínimo. Me acuerdo que lo que dijiste es muy bien. En ese momento era 700 algo, yo me vine con 800 por mes y dije, bueno, ahí tengo un rango y creo que está bien. O sea, yo diría, si ahorita están pidiendo 800, me vendría si piden 800 cerrados, yo me vendría con 850, creo que uno llega tranquilo y ya pues acá uno, digamos que se puede desenvolver de alguna u otra manera. Claro, no se restringe tanto. Exacto. ¿Te planteas volver a Colombia, Juan Pablo? Bueno, es muy pronto para decirlo, ¿no? Creo que hasta ahora me estoy acostumbrando hasta ahora al sistema de salud alemán. Me ha ido bien, estoy contento. Entonces, pues, tengo que ver cómo están las cosas acá y allá para cuando termine mi residencia. Ok. ¿Extrañas algo de Creo que, Colombia? por ahora digo, claro, extraño la comida, extraño el clima cuando hace frío, hace mucho frío. eh, Extraño poder, aunque creo que ya me puedo comunicar bien en mis labores, extraño, como se dice vulgarmente, echar chisme en español, porque pues tú tienes la fluidez de hablar de cualquier tema. Acá, cuando tú te enfocas, sabes lo que te toca, tú cumples las responsabilidades porque estudiaste alemán médico, pero a veces, digamos, obviamente sí, claro, si te vas a poner a hablar de la novela con la enfermedad, de pronto no es tan fácil. Claro, ¿Sí? la fluidez en ese Sí, tipo de temas, claro. Bueno, sí. eh, les cuento a todos, como les decía ahorita, mientras Juan Pablo se conectaba nuevamente, envíennos sus preguntas, vamos a empezarle a transmitir a Juan Pablo todas sus dudas, todas sus inquietudes. Obviamente, en la medida que él nos pueda ir contestando, vamos a dar respuesta a todas las preguntas. Bueno, Juan Pablo, vamos a empezar entonces a revisar. Acá la primera pregunta de Alberto nos dice, ¿debo realizar el rural para irme? ¿Es obligatorio? No es obligatorio porque, pues, precisamente, por ejemplo, mi hermana también es médica, ella salió exenta al rural.
Y pues yo, aunque ella está haciendo su residencia en Colombia, si se quisiera venir, lo que tiene que presentar es el papel de la Secretaría de Salud donde dice que quedó exenta y que pues tiene derecho a ejercer. Ella lo que les importa es que uno tenga derecho a ejercer en su país. Ujú. Y eso puede estar en algún momento digamos que la historia era, de cuando yo me gradué, era tener el rural. O bueno, o haber salido exento en el sorteo. Entonces eso, sea por un lado, sea por otro, ahí tiene que tener un papel que diga lo hice o no lo hice y tengo derecho a ejercer y aquí está. Eso es lo que presentar. Pero sí puede ser que lo pidan un documento donde se especifique si lo hiciste, dónde está y si no, por qué. Y pues, documento. Ok, perfecto. Bueno, Steven Palacios nos pregunta, me gustaría saber cómo es el estilo de aprendizaje a nivel de residencia en Alemania. Dicen que es un estilo muy autodidacta. ¿Qué tan cierto es? Pues bueno, entonces esa pregunta es muy frecuente. Sí, yo creo que tiene sí y no. Entonces, claro, ¿por qué sí y por qué no? Autodidacta sí, porque de ti depende que tú, digamos, que quieras revisar más temas o no en un mes. Es decir, yo entiendo, porque sé que es una residencia en Colombia, que es pagar para especializarse a que le paguen a uno. Y hay una diferencia muy grande. Si yo estoy pagando, esa plata también va también para las personas que ejercen docencia. Y pues para ellos es un deber, enseñarte. Entonces, por eso creo que hay una parte donde, digamos, cuando uno entra a un programa en Colombia, le van a decir, estas son las cosas, los martes, los miércoles y X, vamos a revisar el tema. El día lunes le toca a Pedro, bueno, acá, cuando hay un caso difícil y me ha tocado, encontramos una arritmia durante el caso de la anestesia, se tiene que hacer, dependiendo de lo que se haga, hay que hacer una presentación del caso normal. Luego hay que ir a la junta de las mañanas y uno presenta el día tal de tal, tuve un paciente con estas características de tantos años, que tuvimos una intubación difícil o no, que presentó esta arritmia supraventricular o lo que sea, y tuvimos que llevar a cabo estas maniobras y se presenta como presentar un caso como se presenta. Académicas, también hay charlas académicas, muy importante. En Colombia, por ejemplo, sé que hay residencias donde revisan tema todos los días. Acá no, aquí se revisa de acuerdo a lo que te digo. Si aparece un caso difícil, por ejemplo, el tema por ejemplo, de COVID-19, pues tocó hacer una charla aparte, pues porque es un tema importante. Pero en general se revisa de acuerdo a las necesidades. De acuerdo a las necesidades. Si hay algo que no se sabe, o obligatorias, puedes hacer entre 1 a 2 a 3 por mes obligatorias. Pero hay que tener en cuenta también que todas las residencias en Alemania duran 5 años. Entonces no es lo mismo hacer psiquiatría, por ejemplo, en Colombia, que dura, si me equivoco, me corrijan, entre 3 años tal vez, hacerla en Alemania que dura 5. Entonces uno dice, bueno, tienes más tiempo, uno, te pagan, y dos, tienes más tiempo para resolver dudas, pues porque estás más tiempo haciendo la residencia. Claro. Juan Felipe Aguirre nos pregunta, ¿existe una base de datos para conocer esas plazas disponibles y hacer una aplicación simultánea en diferentes hospitales? Es interesante, muy bien, la pregunta es muy interesante porque se ha venido mejorando eso. Entonces, digamos que ahorita no tengo en la cabeza cómo se llaman las páginas, pero hay unas páginas que ya están haciendo eso. Hay que decir que si bien yo llegué en un proceso, digamos que el año pasado ya venía eso construyéndose, ahora todavía mejor. Tengo amigos que han cambiado de trabajo, por ejemplo, de un hospital a otro y han utilizado páginas donde se ha, por poner un ejemplo, por decir, Computrabajo, el empleo.com, parecido en Alemania, pero enfocado a médicos, donde encontramos un pool, donde sabemos, ciudad necesita médico, anestesiólogo con tantos años de experiencia, o necesita residente, que sería assistant arts, con estos requerimientos. Eso existe pero se está creando, o sea que no es la regla. La mayoría de veces hay que literalmente ir a la página de cada hospital. Entonces yo vivo en Múnich, entonces quiero ir a este hospital, me meto a la página, por ejemplo, en mi caso, al departamento de anestesia y miro si hay vacantes. Es decir, eso sí, cada hospital tiene una sección donde dice, trabaje con nosotros, como sería, entonces ahí aparece, se requiere enfermera, auxiliar, instrumentadora, médico, ¿sí? Ok, vale. ¿Conoces, o bueno, no sé si tengas conocimiento o tienes compañeros que lo han hecho, si este proceso se puede hacer con hijos o con la pareja? Pues no, ahí sí digamos que se me sale un poco de lo que yo sé, porque yo, si bien los que vinimos aquí nosotros no tenemos hijos, por lo menos mis amigos cercanos,
Conozco personas, tengo una compañera que sí, ella es de Camerún, por ejemplo, y tiene una niña, y sé que, por ejemplo, el hospital tiene algo muy chévere, como por dar algo de información, ahí el hospital ve una guardería dentro del hospital, donde ella llega temprano, lo deja, y tiene, durante las, digamos que si son 8 horas, puede ella de pronto demorarse una más en el hospital porque le dan un tiempo para que ella vaya en la mitad del día, para que vaya, esté con él, digamos que pregunte que todo esté bien y vuelve. Y eso viene y tiene unos precios especiales, ¿no? Claro, porque es una guardería del hospital, entonces no es como si uno pagara la guardería externa, sino tiene como una especie de beneficios. Entonces eso sí existe. Venir desde Colombia con hijos, no sé, o sea, para qué no voy a inventar, no sé qué facilidades hay, no sé, porque no es mi caso y no sé que el Estado alemán qué beneficios. Lo que sí sé es que si vienes y acá tienes hijos, es otra historia, que vas a tener una serie de ventajas porque el niño pues obviamente va a quedar con nacionalidad alemana, pero no me atrevo digamos que a dar mucha información porque no conozco. Vale. Bueno, aquí nos están haciendo la siguiente pregunta y es sobre los exámenes. Me dicen, ¿los pacientes van orientados con una patología respecto a la especialidad a la que van o la que la persona aspira? ¿O el paciente que asigna puede tener una patología de cualquier especialidad? Listo. Primer examen puede tener cualquier patología. No tiene nada que ver con tu especialidad. Primer examen, porque precisamente estamos hablando de conocimientos médicos, de habilidad de comunicación. Entonces aquí pueden preguntarte cualquier enfermedad. Lo típico y que lo van a oír, cada médico que venga se va a dar cuenta que esto es así. Uno al principio tiene que estudiar ahí todos los casos de cualquier enfermedad, pero teniendo en cuenta, no importa que a veces incluso conozco médicos que han errado el diagnóstico y aún así han pasado el examen. Entonces no es un requisito pegarle, por decirlo vulgarmente, al diagnóstico, desde que uno se sepa comunicar y uno justifique el diagnóstico. Si alguien, no sé, por poner, no está lejos, que se justifique por qué se hizo las cosas y con un alemán, digamos que dándole obviamente enfoque a la habilidad de comunicación, no hay ningún problema. Lo otro es el segundo examen, sí, eso sí es diferente. El segundo examen sí puede ir enfocado. Sé, no me ha tocado, me estoy preparando, que le pueden preguntar a uno, ¿en qué especialidad está? No, yo estoy en urología, estoy en cirugía, yo estoy en anestesia. Pueden hacer más preguntas hacia esa especialidad en el segundo. El primero no. El primero definitivamente no. Ok, perfecto. Jason Castillo nos pregunta, ¿con presentar el primer examen todo el mundo puede encontrar trabajo como residente o solo es suerte? Entonces, no es suerte, o sea, bueno, tiene un factor suerte, claro, porque depende de que tú te presentes al hospital que te necesita en el momento adecuado. Sí, algo de suerte sí hay, pero no es solo suerte porque también depende del estado, lo que te dije, hay estados donde no te dejan trabajar, que si no tienes un examen no te vale, hay algunos también otros hospitales, así como digamos que el jefe del programa dijo que me iba a valer el tiempo, hay hospitales donde el jefe del programa dice, no, yo no voy a valerle el tiempo hasta que usted consiga los requisitos, eso es muy variado. Entonces, encontrar trabajo sí es muy factible solo con el primer examen. Sí es muy factible. No digo que sea cierto, o sea, que sea 100% seguro, no, pero sí es muy factible con solo el primer examen, en cualquier departamento. Ok, perfecto. Cristian Rivera pregunta, si uno tiene algún nivel de inglés, ¿ayuda en algo para el ingreso a la especialización o es requisito saber alemán? No les interesa que sepas inglés. Yo pienso que para aprender alemán, y yo, pues aunque tengo un nivel bueno, considero de inglés, siento que me ayudó para aprender el alemán. Hay algunas palabritas y algunas cosas, yo pienso que haber sabido inglés me ayudó de pronto a aprender más rápido alemán. Pero para los alemanes, ellos no les importa que tú no sepas decir una palabra en inglés. A ellos les interesa que tú sepas alemán. Ok, bueno. A ver. Bueno, acá hay una pregunta que es muy común, sobre todo cuando ya tienen la especialidad en Colombia. Nos dicen, soy anestesiólogo con más de 20 años de experiencia. ¿Qué posibilidades hay para trabajar en Alemania? Asumo yo que homologar el título de especialista ya. ¿Conoces el proceso? ¿Sabes si se puede hacer? Uy, esa pregunta es bastante frecuente. Digamos que hay grupos, por ejemplo, en Facebook, le recomiendo a las personas que sean médicos latinos en Alemania. Hay uno que se llama Médicos Latinos y Españoles en Alemania, yo estoy ahí. Se publican todos los días información de colegas en esa situación. Tengo un amigo cercano del hospital que es urólogo en México graduado y
ahorita él optó, sí, por hacer otra vez urología acá. Él sabe que obviamente, eventualmente, él sabe que cuando quede habilitado, lo primero, queda habilitado como residente, luego hay un proceso que yo no conozco, que no me atrevo a hablar, para poder homologar el título de especialista. Que si es fácil, sé que no. Sé que tiene, como también es este, no es un problema, no es fácil, tampoco es difícil, es un proceso como cualquiera que toma tiempo, esfuerzo, pero sé de personas, tal vez hace unos 10 años era más fácil, porque uno ve en los grupos que hay personas que cuentan su experiencia, que como si bien Alemania necesita especialistas y médicos de todas las áreas, enfermeras, instrumentadoras, cada vez se ha venido llenando sus cupos, entonces cada vez también obviamente las normas han sido pues más estrictas, porque pues ya la necesidad no es tan grande, aunque sigue existiendo. Entonces, sí, pues eso es básicamente. Eh, es difícil decir lo del especialista, porque sé que se puede, sé que toma tiempo, pero no me atrevo a decir. Sé que es posible, pero primero lo que sí es seguro es que tienen que validar su título como médico y para hacer eso van a tener que presentar estos dos exámenes, porque si optan por no hacerlos, hay unos procesos legales que sé que toman mucho más tiempo que decidirse por hacer los exámenes. Eso sí lo sé. Okay. Carlos Rincón nos pregunta, ¿existe un límite de edad para hacer el proceso? Para nada. Eso es lo más interesante y me preocupaba a mí cuando vine y yo dije, bueno, cuando uno se graduó de Colombia pasa que uno siente que le preguntan en entrevistas, yo no hice muchas allá porque siempre me quería, pues siempre tuve en mente venirme para acá, pero no, es que yo ya tengo tantos años venir acá, no les interesa eso. No, tampoco voy a decir que yo conozco, bueno, por ejemplo, hay un residente de anestesiología conmigo que es pediatra. No le he preguntado la edad porque pues no he llegado hasta allá con él, pero puedo decir que por las canas que tiene siendo muy poquito ya, sí, como por dar un comentario, debe tener más de 55 años y está haciendo esta especialidad de anestesia sabiendo que él ya es pediatra. Okay. Entonces, que si te van a poner problema porque tengas edad, no. Eso sí lo sé, y no solo sé de mis compañeros que están en otras partes, de gente que he conocido, residentes, pueden ir desde los 25 o la edad que se gradúen hasta 55, que es el ejemplo que acabo de poner, por decir algún número, porque creo que no existe ese número. Ese limitante, sí, ese limitante no lo tiene Europa como lo tenemos acá. Que una persona de cierta edad ya es súper difícil que consiga trabajo y bueno, etcétera, todos lo sabemos. Me están preguntando que si nos puedes repetir en qué estado estás en este momento, dónde estás viviendo. Se llama Baden-Württemberg, es el sur de Alemania. La capital es Stuttgart y se llama Baden-Württemberg. Ok, perfecto, bueno. ¿Sabes qué tan difícil, nos pregunta Manuel Garrido, qué tan difícil es conseguir plaza en ortopedia o cirugía plástica? ¿Conoces de pronto? Lo dije al principio un poquito, dije ortopedia es de las difíciles. Los alemanes les gusta mucho la ortopedia y son conocidos, o sea, los que están metidos en la ortopedia, yo, bueno, tengo contacto porque estoy en anestesia, pero no es mi fuerte. Sé que los instrumentos que utilizan sean clavos intramedulares, X, tornillos, platas, bueno, o sea, la mayoría de instrumental que se requiere para ortopedia es muy famoso y de muy alta calidad digamos, los hechos en Alemania. Entonces, Alemania es, y, por ejemplo, el Rosario, por decir una cosa que es mi universidad, sé que tiene, por ejemplo, un convenio para rotar acá en Hannover, en los residentes de cuarto o tercer año en Hannover. Sé que existe ese programa y sé que existe el programa porque Alemania es conocido por la ortopedia. Eso no es un secreto para nadie. Entonces, sí, o sea, ortopedia es difícil más que otras. En particular, ortopedia es más difícil que otras. Sin decir que sea imposible, porque conozco gente que ha entrado. Ok, ¿y cirugía plástica, sabes? Cirugía plástica no he conocido. Mira que en mi hospital no tenemos el servicio. Por lo que te dije, mi hospital tiene otras filiales, tal vez estén en otras, pero plástica no tenemos en mi hospital en particular. Seguramente si quiero hacer prácticas de plástica me tocará ir a uno de estos hospitales, digamos que filiales. Pero diría que también, cuando uno se mete en las vainas, que no es tan frecuente. O sea, que tal vez esas dos en particular, creería yo que
que tal vez puede ser un reto un poquito más grande de conseguir un puesto en esas dos que otras Ok, especialidades. vale. Bueno, acá hay una pregunta, no sé si la sepas, sé que no es tu área, pero pues te la hago, no la hace Lilibet García. Ella es instrumentadora quirúrgica. ¿Sabes si hay posibilidades de hacer proceso de homologación allá en esta área? Sí, sé que, o sea, lo mismo, sé, no es mi área, no me puedo decir los Ujú. pasos exactos porque no es lo mismo, pero sé que sigue las cosas generales, que hay que tener nivel de demanda, presentar los papeles ante el ente que reconoce las carreras extranjeras, que es el mismo, y que también está la necesidad, que es lo más importante, tanto de enfermeras como de instrumentadoras e incluso auxiliares, pero pues bueno, más de enfermeras jefes e incluso instrumentadoras, claro, sí existe. Conozco un par, la mayoría son alemanes, pero hay instrumentadoras extranjeras. Hay instrumentadoras extranjeras, conozco una enfermera jefe que es peruana, conozco otra enfermera jefe que es de dónde es ella, una mexicana. Bueno, o sea, ejemplos hay, o sea, que decir que sí se puede y sí que existe la necesidad. Programas de enfermeras en particular, sí estoy seguro. De instrumentadoras también sé que se necesitan. No tengo tanta información, pero pues sé que sí se puede. O sea, Ok. Bueno, aquí nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo duraste en Alemania hasta que pudiste trabajar? yo llegué en abril y yo me vinculé en diciembre. Entonces, Ok. ahí ya. Ay, sí. Bueno, el tema del límite de edad ya lo contestaste. Se puede, bueno, acá hay una pregunta súper chévere. ¿Se puede iniciar la homologación desde Colombia mientras se hacen los trámites? ¿O todo tiene que ser estando en Alemania? Yo me preocupé cuando antes de venirme, yo quería esa respuesta porque me parecía interesantísimo y luego conocí, hace estudios que creo, ahí sí te doy la palabra, de que a través de ustedes se puede hacer. Y creo que esos sí son tal vez los únicos que manejen ese tipo de modalidad, porque no conozco otras agencias, no conozco otras personas que ayuden con eso diferente a ustedes. Y eso ya lo conocí cuando digamos que yo ya iba un poquito adelantado en el proceso. Entonces, digamos que fue diferente, pero sé que desde Colombia iniciar el proceso es difícil. No digo que sea imposible, pero hay muchas cosas que se requiere presencial. Sí, efectivamente. Nosotros, es un proceso que se puede hacer. De hecho, hemos tenido varios médicos que lo han intentado hacer desde acá, pero no les ha ido bien con la embajada, porque ellos piden ciertas cosas que solamente se las van a entregar estando allá. Entonces nosotros siempre recomendamos, y más lo que tú dijiste al principio, vayan a hacer un curso de alemán allá, perfeccionenlo, certifíquenlo, y estando allá la escuela y la agencia les va a ayudar con el tema de la homologación. ¿Qué es lo que De pasa acuerdo. acá con la embajada y el gobierno alemán? Ellos no entiendo por qué, porque eso es una pregunta que siempre nos la hemos hecho, no tienen una buena comunicación. La embajada aquí dice una cosa y cuando el médico está allá en Alemania pasa otra distinta. Entonces nosotros siempre les recomendamos nada, vayan a Alemania, perfeccionen el idioma cuando ya tienen un nivel avanzado de alemán, certifíquenlo y empezamos el proceso de homologación. Es mejor hacerlo presencial que hacerlo a distancia. Es algo que siempre les recomendamos. Bueno, aquí me pregunta Lidia Chacón si conoces el proceso para cirugía pediátrica, no sé. Proceso para cirugía pediátrica, tal vez homologar la especialidad o hacer la especialidad. La especialidad existe y hay que hacerla también como cualquiera. Pero lo mismo que para homologar una especialidad, diría que no conozco mucho porque no estoy en ese punto, pero lo que sí sé que hay que hacer es primero homologar medicina para luego poder entrar a la segunda parte. Y para hacer la primera hay que hacer lo que ya conté, que es el primero y el segundo examen. Ok. Bueno, Wilson Fernando nos pregunta, hola, pregunto si como especialista en radiología la necesidad es tan alta como aquí en Colombia. La especialidad en radiología, me dices. Sí. Bueno, diría que todas las especialidades son muy necesitadas. En particular, por ejemplo, el radiólogo de mi hospital, uno es colombiano, ¿sí? Por poner un ejemplo. Si tengo cifras, ahí sí, pues con la vergüenza no tengo cifras, pero sé que se necesita. O sea, no te puedo decir que esté más necesitada que otras. Por ejemplo, sé que anestesia hay más plazas que otras, por lo que ya dije. Por ejemplo, les encanta la ortopedia a los alemanes, entonces hay menos plazas para ortopedia, pues porque es una especialidad muy, digamos que favorita, top.
radiología no diría que sea de las favoritas de los alemanes, por lo que me atrevería a decir que es como cualquier otra, que se consigue normal y la demanda es normal, o sea, es normal, no diría que es que tan grande como en Colombia seguramente no, ellos, eso sí no, porque tal vez en Colombia tenemos un déficit más grande. Ok, perfecto. Bueno, acá hay una pregunta que me hacen sobre cirugía vascular. De hecho, nosotros tenemos una médica que ya terminó el proceso de homologación y tuvo el ingreso directo a cirugía cardiovascular, así que sí se puede hacer porque me preguntan si deben hacer primero cirugía general. Tú me corriges si no estoy de pronto en lo correcto. Hay muchas especialidades en Alemania en donde no piden un prerequisito como acá en Colombia. Total, total, total. Eso que acabas de decir es totalmente cierto. Una compañera mía está haciendo cirugía cardiovascular, ella no es cirujana general y no es un requisito. Sí, tal cual. Bueno, vamos con las últimas preguntas. Me dicen, después de los 5 años de residencia, ¿existe el modelo de subespecialidad como en Colombia y cuánto duran? ¿Sabes? Uy, lo de su especialidad se me sale un poco de lo que yo sé. Lo que, por ejemplo, porque dentro de su especialidad cabe lo que acabas de mencionar. En Colombia, cirugía cardíaca es una subespecialidad, ¿sí? Mientras que acá es una especialidad normal, que la puedes hacer siendo médico general. Aprendes a hacer cirugía cardíaca sin ser médico general. Entonces, sin ser cirujano general. Entonces, creo que hay muchas que, como dijiste, se pueden hacer directamente. El proceso de, por ejemplo, sé que, digamos, anestesiología pediátrica, que es algo de mi área, sí existe la manera de uno pedir, aquí se llaman Schwerpunkt, que es como por decir, hacer un énfasis, acá, que te lo certifiquen como una especialidad, se me sale un poco de lo que conozco. Sé que existe la manera de hacer como, obviamente, de super especializarse, pero de que digamos que vayas a entrar en una categoría, es difícil que lo sean. Acá las categorías son, digamos que muy establecidas, que es Assistant Arts, que es un residente que tiene un pago que sube cada año desde el primero hasta el quinto año. Luego en la modalidad de Facharzt, que es un especialista en una, y luego en la modalidad de Oberarzt, que es un jefe de departamento. Ese jefe de departamento pues tiene un sueldo más alto que las dos categorías anteriores, pero la categoría de súper especialista, lo que te digo, creo que es más, incluso yo diría, obviamente más, incluso desde el modelo de Estados Unidos, por ejemplo, donde, por ejemplo, la anestesia pediátrica, que me gustaría algún día hacerla, está como su especialidad en Estados Unidos. Yo aquí no, la verdad no la conozco como tal. Sé que se pueden hacer, digamos que preparaciones especiales, pero que sean reconocidas acá, que te vayan a, por ejemplo, a garantizar más pago, no, creo que te garantiza mejor ser un jefe de área, eso sí. Ok, ok, vale, perfecto. Bueno, Juan Pablo, ya por último, ¿qué consejo o recomendación le puedes dar a todos estos médicos argentinos, colombianos, bueno, si de pronto están de otros países, que están interesados en esta gran oportunidad en Alemania? ¿Qué les puedes aconsejar? Bueno, lo primero es que su herramienta de trabajo acá antes que la medicina va a ser su alemán. Ese es el primero. Dos, que se llene eso que no es fácil, no es imposible, pero que requiere paciencia, que requiere esfuerzo y que requiere también de muchas ganas, ¿no? De querer hacerlo, de estar muy seguro, ¿no? De estar seguro que uno va a pasar un tiempo fuera de su país con otras condiciones y digamos, en particular para los especialistas. Yo, digamos, les digo, van a tener que ser residentes y pues obviamente no les van a reconocer de primero el título y eso lo tienen que saber, obviamente, pues, obvio. Yo diría lo mismo, si fuera especialista, super especialista o lo que sea en Colombia, me gustaría llegar acá a ejercer mi cargo como en Colombia y estar en la jerarquía a la que me he forzado por adquirir, pero no es así porque pues hay que, es otro país, es otra ley y hay que acogerse a lo que está establecido. Entonces, nada, pues a todos que estudien mucho alemán y que si quieren venir hay muy buenas posibilidades para todos, tanto para profesionales como de vida. Son un lugar agradable para vivir y es chévere cuando uno se, digamos que se encamina en lo que quiere. Okay.